hermanos, que el Señor les bendiga. El apóstol Pablo dice, por gracia he recibido y por gracia doy. Y la vida en Cristo es esto. A veces nos toca ministrar y también hemos tenido tiempo de ser ministrados. Y qué importante es dejar que el Señor siga obrando en nuestras vidas para ser fortalecidos y para poder fortalecer. Y recuerdo cuando Salvador nos presentó a mi esposa y a mí como miembros de la congregación, el Señor me dio una palabra y se las compartí, y seguramente fueron muchos años, y la palabra del Señor dice que nos alentemos los unos a los otros, pero también, y con gracia, dice que nos soportemos, ¿no es cierto? Y ese es el juego amoroso de la Iglesia de Jesucristo. Así que lo tomo como un regalo, Claudio, para mi corazón. Solamente el Señor sabe lo lindo que es poder ser de bendición. Gracias. Y saben, es verano y eso no es novedad. Los veo a todos ahí muy prestos, diciendo qué calor que hace. Pero a mí, en este tiempo de verano, me siento más como entre casa. Hay muchos hermanos que están paseando y entonces podemos reflexionar quizá de una forma más distendida, reverente pero distendida. Y yo hoy les traigo un pasaje que cuando se los nombre van a decir, uff, pero yo lo podría recitar de memoria. Y entonces yo le preguntaba al Señor, digo, pero uno sabe que la homilética es una introducción, una palabra clave, un desarrollo, un primer punto, segundo, tercero, conclusión. Sí, sí. Pero el Señor, lo más importante es lo que dice la Escritura. Y hay veces que los predicadores, si pudiéramos abrirla, leerla, cerrar y sentarnos, sería glorioso. Porque es palabra de Dios y es viva y es eficaz. Y el pasaje al cual me voy a referir, yo creo que debe ser el preferido de los maestros en la escuela bíblica y de los chicos, para cuando uno les relata esa historia. Yo recordaba cuando pensaba en compartir este pasaje con ustedes, que ya se los voy a decir, estoy creando la expectativa, no sé si se dan cuenta, y veía a mis dos hijos varones chiquitos sentados en el sillón y yo les relataba esta historia. Y ellos con esa carita estaban ahí, pero tan pendientes. Bueno, se los voy a decir. Les voy a hablar de David y Goliat. David y Goliat. ¿Y qué es lo que podemos encontrar? Porque seguramente ustedes conocen la historia, se acordarán de las vestiduras de cómo estaba vestido Goliat, de la onda de David, de las 5 piedras. Pero como les dije y lo repito, es palabra del Señor, es palabra viva y eficaz. Y yo me anoté algunas cositas que encontré y como el relato es largo, ustedes saben, se los voy a narrar, se los voy a resumir. Pero hay algunos pasajes en sí que salen un poquito del tema del heroísmo, de la valentía de David, de la bravura, del miedo que Goliat lograba transmitir al ejército opositor, en este caso al ejército de Israel. La encontramos, como ustedes saben, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17. Allí comienza el relato de David mata a Goliat, según los copistas pusieron.
Entonces, un pasaje favorito seguramente para los maestros de la escuela bíblica, los que crecieron en la congregación se acordarán cuando se los relataron, y todos decimos, qué valiente David. Entonces, para complicar un poquito la tarde, vamos a hacer un ejercicio espiritual, por cierto, y vamos a aplicar esto que quedó allí plasmado en la palabra de Dios y llevarlo a nuestra propia vida. Porque si no, no va a tener gusto. Voy a decir lo mismo que ustedes escucharon y dirán, ¿para qué lo va a leer si yo lo sé? Comienza en el verso 17 diciéndonos, en el capítulo 17, verso 1, los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llama Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era de peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Y sigue el pasaje dando la descripción de todo, cuál era su armadura, cuál era el armamento, y si pensamos en el peso de la malla que cubría, era unos 75 kilos. Realmente daba miedo, porque ¿quién puede portar 75 kilos y estar listo para la batalla? Hombre terminado, ya los vencería el propio peso. Pero hay algo que a mí me llamó la atención y quiero que lo reflexionemos juntos. Y digo, el Señor acá nos da el relato de lo que fue meramente una posible batalla, porque después fue una persecución más que una batalla, pero no hay acá quizá una connotación espiritual, que podemos decir que hubo intercesión, que hubo oración, que hubo ruego. Es muy, muy humano este pasaje. Había 2 ejércitos, había entre ellos un paladín que se presentaba, había un ejército que temía, y después sí aparece el protagonista, el otro protagonista, David, y sabemos lo que hizo. Pero es un pasaje, insisto, en que no aparece el Señor en primera persona, sino que se lo nombra a Dios. Se hace uso santo del nombre de Dios, pero parecería una historia netamente humana. Pero en el verso 3 dice que los filisteos estaban sobre un monte a un lado e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Y cuando leo este pasaje, me lleva a un pasaje que está en la carta a los Colosenses, la cual me lo repito mucho, y me habla que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Nos habla de 2 reinos, el de la potestad de las tinieblas y el de nuestro amado Señor y Salvador. Y dije, Señor, acá había 2 montes. En uno estaban los filisteos, en otro estaba tu pueblo, el pueblo de Israel, y en el medio estaba el valle. Y me dice la idea y se los comparto, ese es el valle que nosotros día tras día tenemos que transitar, es el valle de nuestra vida, que se proponen siempre en medio de estas 2 situaciones, porque el Señor dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, es decir,
tenemos esa constante lucha con nosotros mismos, con las tinieblas, con los problemas, con las situaciones que a veces nos llevan a hacer temblar nuestra fe. Y acá estaban en dos montes. Pero este pueblo, el pueblo de Israel en particular, estaba quizá sufriendo las consecuencias de una muy mala decisión. Y ahí me lleva a un segundo punto de decir, Señor, realmente ayúdame y ayúdanos a estar tan dependientes de vos para que toda decisión, sea si tengo que comprarme una ropa o si tengo que hacer algo muy, pero muy importante, que en todo Dios tenga intervención para que nos guíe en la decisión, para que sea conforme a su voluntad, y es decir, para nuestro beneficio. ¿Por qué digo esto? Ustedes conocen que estaban estrenando rey, ya Saúl estaba en el ocaso, ya había sido desechado, pero ¿se acuerdan cuando el pueblo de Israel le dijo a Samuel, el último de los jueces, queremos tener rey como las otras naciones? Querían parecerse, querían tener rey para, no sé, tener un común denominador con aquellos que no tenían temor de Dios, con aquellos que no vivían en esa dependencia, en esa guía de Dios. Y yo dije, acá estaban sufriendo las consecuencias de esa decisión. Su corazón se había endurecido, habían perdido conciencia plena de quiénes eran y cuál era el propósito de Dios para sus vidas como pueblo. Y dije, Señor, que realmente nosotros como iglesia, como la iglesia de Cristo, seamos tan precavidos para que no cometamos esos errores, que muy sutilmente nos vayamos secularizando. Es decir, sin darnos cuenta, ir pareciéndonos a esta sociedad que quiere vivir a espaldas de Dios. Yo sé que esto cada vez que me toca compartir la palabra lo repito mucho, pero porque realmente es algo que me ocupa en mi propia vida, porque lo veo, porque me cruzo con hermanos, porque veo diferentes situaciones en las cuales veo como lentamente vamos perdiendo el eje de lo que significa vivir buscando y queriendo estar en el centro de la voluntad de Dios. Acá estaban los dos ejércitos. Nos da una larga descripción de todo lo que estaba sucediendo con toda la parafernalia que Goliat traía. Pero hay otro pasaje, otro versículo, que después que Goliat los está realmente humillando porque les proponía pelea y no había quien se anime. Si ustedes observan en su Biblia, en el verso 11, hay una respuesta que nos pinta un cuadro perfecto de lo que estaba pasando en el corazón de estos hombres de Israel. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y digo, esa es otra estrategia a la cual, si pudiéramos hablar todos, ¿no es cierto?, tenemos que estar muy pendientes, porque en esta vida que nos toca vivir hay muchas situaciones que desde las tinieblas nos quieren producir miedo, inseguridad. ¿Y vas a poder? ¿Y cómo vas a salir de esta? Y no sé, el médico dijo tal cosa. Ahora pasó lo otro. Y viene esa lucha dentro nuestro. Pero ellos habían elegido mal, ellos querían arreglárselas solos y ahora tenían lo único que tenían bien en concreto era una inseguridad, una incertidumbre, temor con mayúscula. Y eran el ejército de Israel. Eran el ejército que estaban representando, estaba su rey, estaban todos, pero estaban deshechos por dentro.
Y ustedes dirán, hasta ahora seguimos sin novedad, pero estamos viviendo en nuestro país como sociedad de hace largo tiempo situaciones que van cambiando los principios, los valores. En el tema económico nos va muy mal. La inflación está haciendo estragos, las necesidades golpean en la puerta, muchos hay que cambiar, hay que reorganizar la parte económica para ver cómo se llega. Y esa es la sociedad donde vivimos. Les comenté días pasados que llegó nuestra hija que vive en España y me decía, veo a la gente muy nerviosa, muy agresiva, pero los veo muy tristes. No tenemos comparación. Pero ella dice que por allá, a pesar que tienen problemas, están más distendidos, que acá estamos muy tensos, estamos tristes. Y nosotros nos toca convivir con esa angustia, con esa tristeza. Pero sobre todas las cosas, también el Señor nos da, y yo sigo subrayando el privilegio de llevar esperanza a todas esas personas que están viviendo bajo esa opresión. Ayer o antes de ayer hablábamos con mi esposa y no sé por qué salió, veía a un vecino que estaba tan ensimismado, como aburrido, y decía, pobre, se ve que no sabe qué hacer. Entonces me dice mi esposa, es que vivir sin el Señor es muy difícil. Y a mí me salió decir, sí, con el Señor muchas veces también se nos hace difícil. Qué duro, qué desesperación debe tener aquel que no tiene la ayuda de poder estar en su interior charlando, hablando con el Señor Jesús. Y eso creo que nos obliga a compartir y a compartir para que muchos tengan la dicha de lo que nosotros estamos disfrutando. Con problemas sí, pero con Cristo en el corazón y con la esperanza fortalecida. Y sigue acá y estamos en medio de la batalla y sabemos que el papá lo manda a David, él era el menor, que vaya con unos quesos y que le alcanza a los hermanos y se acerca al lugar de la batalla. Y David aquí aparece como un gran valiente. Y ahora les voy a decir que encontré como algo que no lo pinta muy bien a David. Y digo, pobre David, porque qué hombre tan precioso y cuánto bien me hace, porque en la Escritura nos habla de el David, el rey, el valeroso, el de las batallas. Y también quedan, y ustedes saben, de sus grandes caídas, de sus desastres. Pero sobre todas las cosas nos habla del amor y de la misericordia de Dios, los cuales nosotros podemos disfrutar. Porque en ningún momento queda David como a un costado. Siempre fue ese rey que tuvo la sinceridad de volver al Señor, de reconocer su pecado, de clamar que el gozo de la salvación de Dios regrese a su vida. Y eso somos nosotros. Yo recuerdo en mis primeros años en la iglesia, yo escuchaba hablar de David o de Elías, y yo pensaba sinceramente, esto no es que yo venía de la iglesia romana, que eran santos, es decir, que no estaban humanos, sino que eran medios humanos y que Dios eran muy especiales. Pero qué glorioso que es el Señor el que nos hace a todos especiales y podemos ser todos como David, porque el que obró en David fue el Señor Jesús. Y el que obra en nuestra vida es el Señor Jesús. Entonces, mire cuántas cosas podemos encontrar en este pasaje, es decir, cómo David lo pudo hacer y yo, cuando miro la historia de mi vida, poco ruido he hecho todavía. Pero había algo que es demoledor. Y dice en el verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Qué cosa?
a desafiarlos. Hoy podríamos decir, a amargarles la existencia, hacerles ver su incapacidad, hacerles ver que no podían, que no servían, que Él se asumía que ya los daba, que los derrotaba, y les hablaba, y les hablaba, y les hablaba. Si hay una estrategia que el diablo tiene, es hacernos creer sus mentiras. Y yo he escuchado por mucho tiempo, en los años que tengo de congregación, a muchos hermanos y hermanas que dicen, no, yo no sirvo para eso. No, yo no puedo. Y se conforman. ¿Saben? Yo tengo muy claro, y el Señor en su misericordia me hace acordar mis principios en el camino del Señor. Hoy ustedes me ven con la camisa celeste, manga corta, con el micrófono y estoy compartiendo la palabra de Dios. No siempre fue así, hermanos. Por eso doy la gloria al Señor, que Él, si encuentra un corazón dispuesto, el Señor realmente trata, nos pule, nos limpia, nos cambia. Y una cosa coincido con lo que decía Claudio cuando abría el culto de hoy, el hecho de ser obedientes. Y la obediencia no es obligación, deber, subordinación y valor, como nos decían en el servicio militar. La obediencia es, Señor, te quiero conocer más, te necesito. Sabes, en esta no pude, pero quiero conocerte. Y Señor, ¿cómo hago? Y tener siempre ese interrogante, y de obediencia en obediencia, nos vamos mirando en el espejo espiritual y vamos viendo cómo el Señor va cumpliendo con la palabra, porque dice que comenzó una obra en nosotros y que no va a detenerse, bueno, hasta el día de Cristo, o sea, pero la va a consumar en nuestras vidas. Y como estamos hoy, es el tercer domingo, no me equivoco, ¿no? Que estamos reuniéndonos en este 2023. Fíjese qué lindo interrogante para encontrar una respuesta. ¿Cómo voy yendo? ¿Cómo voy a planear este año? Porque son 52 semanas. Este es el tercer domingo que nos reunimos, es la tercera vez que escuchamos, esta vez me toca a mí compartirla, la palabra de Dios. Es decir, vamos a tener 52 sermones. Y tuvimos 52 sermones el año pasado, por hacerlo corto. Qué linda pregunta que nos podemos hacer. ¿En cuánto he mejorado? ¿En cuánto he cambiado? ¿Cuánto efectos ha surtido la palabra que he escuchado? ¿Cuánto ha tallado en mi corazón? Para que capitalicemos, en definitiva, no lo que los predicadores querramos decir, sino lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestra vida. Goliat era como los problemas que podemos llegar a tener. Por 40 días, dice la Escritura, les repetía. A ver, ¿se decía 2 veces al día? Sí. Venía a la mañana y a la tarde. Y dale, y dale, y dale. Hay un dicho muy viejo, no sé si lo escucharon, me parece que sí, que si el enemigo no nos puede detener, nos va a acelerar, pero jamás quiere que andemos en el tiempo de Dios, a la velocidad que Dios quiere que andemos. Y esto, muchas veces, los problemas, las situaciones, nos hace perder tiempo, nos detiene en esa búsqueda de Dios. Y estamos preocupados por algo y parece que no nos podemos sacar ese problema de la cabeza. Y no le encuentro la solución y no sé. Y por decir algo, me llega el vencimiento dentro de 15 días y no tengo los recursos. Y no está tan nubilado y vamos perdiendo la posibilidad de ir a brevar a donde podemos encontrar la solución, contándoselo a Dios y rogando su ayuda, su asistencia. Y esto es lo que hacía este filisteo. Por 40 días le amargó la vida al pueblo de Israel. Ellos se enfrentaban y lo que cada vez veían más era su debilidad, era su impotencia a solucionar el problema. Que el Señor nos libre como iglesia
de que pasemos por tiempo de que sintamos que somos impotentes, sino que busquemos con todas nuestras fuerzas al Señor para encontrar y andar en sus fuerzas. Y ahí está nuestro éxito. ¿Qué otra cosa encuentro en este pasaje tan conocido? Que tenían miedo, que estaban turbados y que no es novedad que Goliat tenía plena conciencia de su poder humanamente hablando y que con sus vociferaciones lo estaba logrando, los tenía ya totalmente derrotados. Pero ¿qué hizo David? David escuchó y tuvo otra actitud. Y ahí viene la otra pregunta que me hago. David era un hombre común, como usted, como yo. Y cuando él llega, y mientras estaba preguntando por los hermanos, aparece Goliat, se ponía en medio de los dos campamentos, dice en el verso 23, y entonces habló las mismas palabras, y en este caso las oye David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y acá está una parte que me hizo pensar, pues dice, cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, y preguntó, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Y después dice una frase muy espiritual, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? El pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Después tuvo una discusión con el hermano, pero David también preguntó cuáles eran los beneficios de vencer al filisteo. No era tan espiritual la cuestión. No era el valor, no era el decir yo acá quiero defender y dejar bien en alto el nombre de Jehová, no. Eso es lo que me gusta de David. Eso es lo que extraigo de la palabra, porque se parece mucho a mí. Porque uno quiere y pretende ser, y seguramente como todos los que estamos acá, crecer en el conocimiento de Dios, ser más santos, dejar que la voluntad de Dios sea una plenitud en nuestras vidas, pero tenemos nuestra carnalidad, el mínimo porcentaje, a veces más alto, y acá David dijo, ¿qué hay para el que venciere? ¿Hay, a ver, alguna ganancia? Y si no hubiera sido así, fíjese que en el verso 30 dice, y apartándose de él, hablando con el hermano, apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Volvió a preguntar, y esto yo lo parafraseo, ¿cuál es el beneficio de derrotar a este? Cuán grande es la misericordia de Dios que no lo entiendo, pero quiere usar a su creación, a cada hombre, a cada mujer, a todo aquel que hemos confesado a Jesús como nuestro Salvador, como el Señor de nuestra vida, y Él sabe que somos vaso de barro, pero Él nos usa con nuestras debilidades. Y David lo pensó, evidentemente era un muchacho que tendría en ese momento unos 23 años, muy valiente, tenía experiencia, él se lo relata a Saúl, de haber matado leones, de haber matado osos, era un muchacho bravo, pero había que tener valor, porque el tipo medía 2 metros y pico, un hombre entrenado, un soldado de élite.
Y David, sabemos la historia, fue y lo venció. Y fíjense que todo este relato sigue sin aparecer y la mano de Jehová, no. Ahí fue David con su bolsita, agarró sus 5 piedras, una y pum, se la clavó en la frente. Y ni bien quedó desmayado, con la misma espada el filisteo le corta la cabeza. Y acá hay otro pensamiento. Yo pienso y conozco los míos. Y yo le invito a que piense en el suyo. ¿Qué situación, qué cosa hay en su vida que está de larga data y sigue siendo como un gigante y que le presentamos lucha, pero nos produce miedo y no podemos cambiar? El consejo, si queremos espiritualizar este pasaje, es que a esas situaciones hay que darle una muerte de muerte total, hay que cortarle la cabeza. Y estoy seguro, y por eso lo digo, que el Señor quiere que cada hijo y que cada hija seamos tan libres con la libertad que Jesucristo nos libertó, que seamos capaces de tener esa introspección, esa sinceridad delante de Dios y decir, yo tengo este problema. Y lo acuno, y hace años, y choco con esta debilidad, choco con este pecado, choco con esto que me está pasando y no puedo. Ese es mi Goliat. Qué bueno sería si lo podemos identificar. Y mucho más bueno va a ser si, como David, tenemos el valor, pero en Cristo, de ir, derrotarlo y cortarle la cabeza para que se termine y podamos andar en una vida plena, en esa vida nueva, en esa vida que es novedad de vida cada día con Cristo en el corazón. Voy terminando, hermanos, en este sencillo pasaje en donde parecería ser que un valiente muchacho derrotó a un paladín, a un hombre invencible. Pero termino y observemos las palabras de David cuando se enfrenta. Y dice el verso 43, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Palabras de un hombre determinado, conociendo a quién estaba representando, sabiendo quién estaba delante de él, era Jehová de los ejércitos. Pero también es una muestra clara de lo que nosotros en cada día de nuestra vida tenemos que enfrentar, que es una guerra espiritual. Y la guerra espiritual, hermanos, es palabra contra palabra. Ejemplo tenemos cuando el Señor allí en el desierto, en la tentación, ¿se acuerdan? Satanás le decía y el Señor ¿con qué le contestaba? Con la palabra. Hermanos, si en este 2023 vamos a ser fuertes, inundemos nuestra mente, nuestro corazón, llenémonos de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo a su debido tiempo, cuando haga falta, nos la traiga a la mente y podamos en esa guerra, que es palabra contra palabra, poner a raya al enemigo. No seamos inocentes. Los cristianos, si no oramos, los cristianos, si no meditamos en la palabra, los cristianos, si no, como hizo David, no somos de acción en nuestra fe, corremos el riesgo de ser como el ejército de Israel. El ejército
tenían armas, pero estaban muertos de miedo. Entonces, encuentro cuántas cosas el Señor nos quiere enseñar y nos está diciendo, como dijo David, que estemos y caminemos nuestros días, nuestra vida, con esa convicción y con esa determinación de que el Señor, conforme lo prometió, va delante nuestro. Y usted me puede argumentar y decir, mirá, sí, yo lo creo, pero ¿sabés qué mal me va? Y me falta esto, me falta lo otro. Y también conozco, por experiencia de vida, Dios es Dios y yo no tengo todas las respuestas. Y sé que hay tiempos y tiempos en donde en el trabajo que el Señor hace en nuestras vidas pasamos por diferentes terrenos. A veces es una autopista y a veces es un terreno lleno de pozos, de baches, de rocas, de piedras. Pero lo importante es que tengamos el sentir que tuvo David, que realmente él podía decir, yo te voy a derrotar, porque vos venís con esta estructura, yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos. Hermanos, poniéndome el maestro Ciruela, tarea para la casa, tarea para el hogar, a lo largo de este 2023. Identifiquemos a nuestro Goliat. Seguramente no será tan grande, pero por ahí tenemos alguna situación que de larga data nos viene amargando la existencia o nos viene quitando el gozo que el Señor nos da. Identifiquémoslo y con certeza, con determinación, en Cristo, tomemos las armas espirituales que el Señor nos dio y no dudemos en enfrentarlo y en cortarle la cabeza. Animémonos a ser realmente libres y a disfrutar esta salvación tan grande que el Señor conquistó en la cruz del Calvario. Animémonos. Lo que el Señor Jesús sufrió y pasó es tan... Relatarlo, yo no me lo puedo ni imaginar, por más que en la Escritura está plasmado. Es una salvación, por decirlo en palabras humanas, muy grande. Evaluemos cuánto de esa salvación estamos disfrutando. Y si ve que no está muy en disfrute, yo le doy la noticia y le aseguro que es para disfrutarla con más intensidad. Que el gozo del Señor rebose en su vida y que realmente podamos ponerle fin a alguna historia que solamente usted y el Señor sabe, le está molestando de hace mucho tiempo. En Cristo se puede y el Señor quiere hacerlo en su vida. En obediencia, hagámoslo. Oramos y nos vamos para casa. Padre amado, te damos gracias por este día que es tu día, Señor. Gracias por la libertad que tenemos, por misericordia tuya, de reunirnos en tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, que nunca es repetida, nunca es aburrida, porque es palabra viva y eficaz. Y vos siempre, Señor, por medio de tu Espíritu, nos revelás algo que estás sumamente interesado en que nos interesemos para poner, Señor, atención, para trabajar y dejar que tu Espíritu trabaje en nuestras vidas, para que se cumpla, oh Dios, aquello que si el Hijo es libertare, seremos verdaderamente libres. Y vos nos libertaste ya, Señor. Danos conciencia de esa salvación tan preciosa y tan grande que nos diste, para que corramos, para que seamos prenda de bendición y para que muchos quieran ser como nosotros, porque vos estás en nuestra vida. Te doy la gloria y la honra, te doy gracias, Señor, por este tiempo, gracias por mis hermanos y una vez más gracias por la libertad que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.